Ejemplo 1. La barra de acero que se muestra tiene un diámetro de 10 milímetros. Está empotrada en la pared en A y antes de recibir la carga hay un espacio de 0,2 milímetros entre la pared en B' y la barra. Determine las reacciones en A y B' si la barra está sometida a una fuerza axial de 20 kilonewtons y el módulo de elasticidad del material es de 200 gigapascales. Hola a todos, en este ejemplo 1, el tema de estructuras y sistemas indeterminados, vamos a resolver un ejercicio del libro de Hibbeler y el enunciado está puesto en la presentación. Básicamente, en este problema lo que se nos pide hacer es determinar cuál es la reacción en B y en A si se aplica una fuerza de 20 kilonewtons en el collarín C de la barra. Nos entregan los datos de la barra donde nos dicen que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, nos dan el diámetro de la barra de 10 milímetros y sabemos en este caso del problema las longitudes de cada uno de los tramos y que el punto B está alejado de B' por 0,2 milímetros. En la solución del libro se asume directamente que la fuerza de 20 kilonewtons va a ser suficiente para hacer que el punto B haga contacto en B'. Claro que esto es porque el libro quiere que resolvamos el sistema indeterminado. Si B no topara en B' no sería indeterminado. Sin embargo, en realidad lo que nos corresponde primero es estar seguros de que esa fuerza de 20 kilonewtons va a ser topar B con B', que es un paso que la solución del libro nos muestra y que es un problema común, porque realmente no puedo asegurarlo sin calcularlo primero. Entonces, como primer paso de la solución, voy a comprobar si en realidad el punto B llega a topar a B'. Como les digo, de acuerdo al problema del libro, así va a resultar, pero es un paso que no debería de saltarse. Entonces, en este tipo de problema, lo primero es comprobar si el sistema va a ser determinado o indeterminado. Y para esto, la primera pregunta es si B topa en B'. Lo resolvemos bastante fácil, porque ¿cuánto va a ser el desplazamiento de B? El desplazamiento de B va a ser la deformación del tramo AC. ¿Por qué va a ser solo la deformación del tramo AC? Bueno, porque en este momento, justo en este instante que se aplica la fuerza, este segmento no está en contacto acá. Por lo tanto, el único segmento de la barra que está sometido a fuerza interna es AC. CB no tiene ninguno, porque aquí no hay nada que le haga una reacción que genere que la fuerza interna en este tramo sea, valga algo, ¿verdad? Entonces ya sé que el tramo AC tiene que estar con la fuerza interna de A. Bueno, la fuerza interna de AC le voy a poner por la longitud AC entre el área por el módulo de elasticidad. ¿Cuál es la fuerza interna AC? Fácilmente podría dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Si aquí está A y aquí está el collarín C, aquí está aplicada la fuerza de 20. Para que este segmento esté en equilibrio, forzosamente A debe valer 20, por lo tanto la fuerza de AC es 20 kilonewtons en tensión. Y puedo calcular fácilmente esta cantidad, que sería delta B igual a
20 kilonewtons por la longitud de AB, que son 400 milímetros, dividido entre el área, que va a ser pi cuartos por 10 milímetros al cuadrado, y esto por 200 gigapascales. Aquí voy a utilizar una conversión es bien práctica. Lo voy a poner aquí. Pueden hacer ustedes la conversión dimensional, pero para que lo tengamos en mente, es bueno tenerlas algunas de memoria. 1 kilonewton por milímetro cuadrado es lo mismo que 1 gigapascal. Así que estoy siendo consistente con este cálculo. Voy a calcular el área primero porque me va a estar sirviendo. Voy a poner este término, solo lo voy a sacar aquí porque me va a servir para los otros. Bueno, lo voy a dejar por si alguien lo quiere utilizar ese para los otros. 53,98. Y el término total sería 20 por 400 entre 78.5398 por 200. Eso me resulta en 0.51 milímetros. Y solo tengo un espacio de 0.2 milímetros. Por lo tanto, ¿verdad? Esto es mayor a 0.2 milímetros. Y la respuesta de esta primera pregunta es que le vamos a poner aquí, por lo tanto, B hace contacto con B'. Y aquí la vamos a poner entre paréntesis, problema indeterminado. Ok, ese es el primer paso. Y como les mencionaba, no nos lo muestra el libro en este caso. Pero siempre se debería de comprobar. Ahí el libro supone de una sola vez o les asegura que va a topar. Pero si el problema no les dice que topa, lo deben comprobar. Ahora vamos al paso 2. Hagamos un diagrama de cuerpo libre del sistema indeterminado para ver a qué fuerza está sometido cada uno de los elementos. Voy a hacer lo mismo que en uno de los ejemplos anteriores, solo voy a agregar un paso, lo voy a hacer bastante pequeño aquí, solo para esquematizar y ver. Si hago un diagrama de cuerpo libre externo de la barra, ya sé que va a ser contacto, entonces puntos A, B', C. Le voy a poner las dimensiones en este caso para no saturar la pantalla, pero debería de ponerlas. Aquí están aplicados 20 kN y voy a suponer la dirección de las fuerzas, porque como es estáticamente indeterminado, no sé. Entonces voy a suponer que A sigue siendo va a ser una fuerza de tensión. Voy a suponer que B es de compresión. Y de aquí ya podría sacar mi ecuación de estática, ¿verdad? Directamente. FA más FB igual a menos 20. Igual a 20, perdón. O menos FA menos FB más 20 igual 0. Sin embargo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los segmentos porque me interesa que quede claro la fuerza interna en la que está sometida cada uno de los segmentos
para después plantear las deformaciones. Entonces, en el punto A, en el segmento AC, recuerden, corto justo antes, es decir, aquí no estoy poniendo C, sino que es justo antes de C, justo antes de B. Por aquí voy a poner B' solo para después establecer la parte de las deformaciones. La reacción la pongo en rojo, porque es una fuerza externa, a pesar de que no la conozco. Este es el punto C, donde hay una fuerza de 20. Ya sabemos que son kilonewtons, no lo voy a poner ahorita, pero ya sabemos que esas unidades son. Y en alguna parte por aquí tenemos B', así que por aquí hay un espacio, ¿verdad? Entre B y B'. Un pedacito, le vamos a poner, no deberíamos de ponerle ni siquiera dimensiones, pero ahí está. Y aquí entonces está FB. Pongamos las internas. Si FA va para allá, entonces en este extremo tiene que haber una igual y opuesta. Y aquí también FA. Luego, más óptimo aquí es suponer un sentido donde voy a ir haciendo la sumatoria. Entonces, si digo que 20 va para allá, si considero que 20 es mayor que FA, voy a decir 20 menos FA para allá. Es decir, 20 va para allá y FA para el otro lado. Y si supongo que 20 es mayor que FA, voy a decir que esto es 20 menos FA, es decir, lo que sale de estas dos. Quiere decir que de este otro lado tiene que haber unas iguales y opuestas que sean 20 menos FA. Ahora solo para que quede constancia, de ese le voy a sacar la ecuación y van a ver que voy a llegar al mismo resultado. Si digo que hago una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 positivo hacia la derecha, entonces tendría que menos FA menos FB más 20 igual a 0. Noten algo. Solamente por mostrar la relación, si yo despejo FB es lo mismo que 20 menos FA. ¿Sí? Esta es ya una ecuación. Yo la podría haber dejado así, pero la quiero dejar así para que vean esto. Aquí está comprobado que FB es igual a 20 menos FA. ¿Sí? O sea que lo que yo hago en este diagrama que pongo aquí es analizar cada una de las partes y relacionarlas de una sola vez con las fuerzas externas. Pero en realidad lo que estoy haciendo es esto mismo, un equilibrio. Entonces aquí solo por claridad de cada uno de los segmentos, la fuerza interna AC es FA en tensión, la fuerza BC es 20 menos FA en compresión. Por lo tanto, AC estaría estirándose de acuerdo a mi suposición y BC estaría acortándose. Ahí tengo una primera ecuación. Y la segunda sería establecer una ecuación de compatibilidad. Entonces pongamos aquí, paso 3. Pues aquí no hay mucho que dibujar, porque el problema es lineal, está bastante sencillo, pero vamos a tratar de hacer un esquema.
veamos que en un principio A, B estaba aquí y B luego terminó en B'. Aquí está C. Entonces, este tramo AC va a tener una deformación. Este tramo BC va a tener otra deformación. Y además sabemos que en total la deformación de los tramos tuvo que haber cerrado el segmento de 0.2 milímetros. Lo que sé del problema, y lo puedo asegurar, y estas son condiciones de frontera, es decir, una condición en la que ya sé el valor por el análisis del problema, por cómo están dadas las cosas, es que B' y A no se pudieron haber alejado ni acercado. Ellos están a la misma distancia al final y al principio, es decir, este empotramiento no se ha movido respecto a este. Entonces voy a poner en mi ecuación que delta B' respecto a A es igual a 0, es decir, que B' y A no se alejaron. ¿Y cómo voy a establecer mi ecuación? Bueno, media vez tocó esto, es decir, ya había avanzado punto 2, luego de eso es que esta situación se volvió real. Entonces, la suma de las deformaciones que va a decirme cuánto es que debería de darme 0, ¿verdad? El desplazamiento de B' respecto a A, involucra que primero se tuvo que haber movido 0.2 milímetros, perdón, estos son milímetros, ahí he escrito solo m de metros, ¿verdad? Milímetros. Eso se estiró, ¿verdad? Eso diríamos que le ponemos un sentido y podríamos decir que tenemos que asumir entonces para el desplazamiento un sentido positivo o negativo. Entonces, en este caso, vamos a poner que lo que va hacia la derecha es lo positivo. Y entonces, quiere decir que B respecto a A, al principio, B' respecto a A debería de ser negativo, el 0.02, ¿verdad? Porque necesitaría mover B' hacia la izquierda para hacerlo llegar al punto B, ¿verdad? FAC es tensión, ¿verdad? Entonces el punto C se mueve, este segmento se estira, entonces se acerca un poco más, este segmento se agranda mientras este se acorta, entonces voy a ponerle que este es como que C se ha movido hacia la derecha y este es como que C se ha movido hacia la izquierda. Entonces esto de acá va a ser la deformación de C respecto a A en positivo, porque C y A lo que van a hacer es alejarse. Y le voy a poner que es negativa la deformación de, el desplazamiento de B respecto a C, porque en realidad se acortó. Otra forma de verlo es como lo pone el libro. El libro dice, esto es un paréntesis, no lo voy a dejar así, que la deformación de B respecto a A es 0.2 milímetros, ¿sí? Y B respecto a A, ¿cuál sería? Sería la deformación de C respecto a A menos la deformación de B respecto a C. Llego a la misma ecuación, ¿sí? Esto sería D de C respecto a A más D de B respecto a C igual a 0.2. Observen que solo lo paso para acá y ya es la misma ecuación. Así que de cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Se llega a la misma ecuación. Ahí el enfoque es como lo vean más fácil, porque la ecuación termina siendo igual. Sustituyo los valores
Voy a trabajar todo en milímetros y kilonewtons y gigapascales para que tenga sentido. Entonces voy a poner aquí que esto es FA por la longitud de 400 milímetros entre el área, que ya la saqué aquí. Voy a poner solo el área porque el área ya la conozco, ¿verdad? Por 200 gigapascales. Tampoco le voy a poner unidades para ahorrar espacio. Menos FB por, aquí serían 800 milímetros de longitud entre el área, que en los dos es la misma, por 200 igual a 0. Recordemos que A ya lo definí aquí, ¿verdad? Puedo solo sustituir el valor de A, que son 78.54. Aquí solo estoy poniendo con dos decimales, lo mejor es trabajarlo con todos. Y esta sería mi ecuación 2. Y al simultanear la ecuación 1 con la ecuación 2, resulta que FA da 15.951 kilonewtons. Perdón, 15.951 kilonewtons. Y FB da 4.048 kilonewtons. Ambos me dieron positivo, por lo tanto, FA va hacia la izquierda y FB va hacia la izquierda también, porque me dio positivo y significa que mi suposición entonces es correcta, ya que los signos me dieron positivos. Si me hubiera dado un negativo, solo significa que el sentido es el opuesto. Esta es la respuesta a este ejercicio. Noten que lo he hecho un poco diferente. Lo he hecho un poco diferente que en el libro. Lo he hecho un poco diferente que en el libro, pero es para mostrarles que este tipo de comprobaciones se debe hacer. Hasta aquí con este problema.